Hola amigos y bienvenidos una vez más a El Cristal Científico. Estamos otra vez empezando con las carreras que están en el área de la química y el día de hoy tenemos como invitada a Paola. Ella nos va a platicar un poquito sobre su experiencia. Paola, por favor, ¿quieres presentarte, contarnos un poquito de ti, de dónde eres? Claro, buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Quinta Santiago. Estudio la licenciatura en Químico Biólogo Farmacéutico y actualmente pertenezco a la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, en donde imparto charlas y talleres tanto de astronomía como de química y de biología. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a decidir estudiar química? ¿En qué momento decidiste que iba por ahí? Claro, fue en mi primer año de bachillerato. En mi primer año tuve las materias de química y tuve unos maestros muy buenos que nos enseñaron de una manera muy didáctica cada uno de los temas y fue ahí donde me empezó a llamar muchísimo la atención esta área y los maestros pues vieron que tenía esas ganas de seguir aprendiendo, que le ponía mucha atención a esas clases y fue así que me invitaron a participar en Olimpiadas de Química, en la fase regional y estatal, estuve participando. Y bueno, en semestres posteriores pues ya tuve lo que es la materia de biología, porque estaba en el área de químico-biólogo, pero también estuve en un área que se llama higiene y salud comunitaria. Entonces vi también un poco más de esa parte de medicina, ¿no? Entonces, al finalizar el bachillerato, por diversas circunstancias, pues no pude viajar a otro estado para seguir estudiando. Entonces, aquí donde vivo, en Oaxaca, en la capital, pues tenemos el tecnológico y la universidad. En el tecnológico se imparte la ingeniería en química y en la universidad la licenciatura en químico biólogo farmacéutico. Eh, para empezar, yo no sabía que existía la carrera de químico biólogo farmacéutico, yo nada más pensaba que era química como tal, o biología como tal, o así, ¿no? Entonces, cuando me enteré que existe esa carrera que incluye tanto la química como la biología, como un poco de esa parte del área de la salud que es la farmacia, pues me llamó mucho la atención entrar en esa cuestión, ¿no? Y fue en mi primer año de licenciatura cuando pues tuve la materia de química y el maestro empezó a hablarnos sobre los elementos químicos. Entonces los elementos químicos es algo que pues lo hemos visto a lo largo de de nuestra carrera, desde la secundaria, ¿no? Vemos los elementos químicos. Pero él empezó hablando sobre el origen de los elementos químicos, ¿no? Entonces, actualmente, pues sabemos que existen una infinidad de elementos químicos, 126 elementos, de los cuales 94 pues se encuentran en la naturaleza y los demás pues son producidos dentro de un laboratorio. Pero yo no sabía realmente de dónde provenían, cómo se originaban esos elementos. Entonces, fue por esto que empecé a estudiar un poco más al respecto y pues resulta que todo esto me llevó al área del universo, ¿no? Toda la parte del Big Bang y las estrellas, porque dentro de las estrellas pues se producen elementos químicos. Hablando primeramente de nuestro Sol, ¿no? De nuestro Sol se forman elementos químicos y bueno, una forma de resumir todo lo que yo leía al respecto para entender de dónde provienen los elementos es por qué brilla nuestro Sol, por qué las estrellas brillan. Entonces, las estrellas, en el núcleo de las estrellas, se encuentran, en ese momento en nuestro Sol, se encuentran isótopos de hidrógeno, es decir, el hidrógeno, como sabemos, tiene en su núcleo un protón y un electrón que está orbitando, ¿no? Alrededor. Pero el hidrógeno, pues tiene dos isótopos, que es el deuterio y el tritio. Estos isótopos, dentro de nuestra estrella, en ese momento se están fusionando esos isótopos para producir helio. Entonces, en estrellas más grandes que nuestro Sol, pues se empiezan a fusionar elementos más ligeros para producir elementos más pesados. Y así es como pues se van originando todos estos elementos químicos.
Entonces, entrar a ver esta relación de la química con el universo, con el espacio, con todo lo que hay allá afuera, pues me asombró muchísimo y me llamó muchísimo la atención y fue por eso que, pues que me inspiró más a seguir con esta área de la química, a saber primeramente desde dónde se originan los elementos químicos y, y pues posteriormente pues tuve la oportunidad de pertenecer a la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, en donde todos esos conocimientos que tuve en la escuela sobre la química, lo aplico ahí en relación a la astronomía. Es, o sea, a la sociedad llegaste, a la asociación llegaste ya en la licenciatura. Sí, así es, por esa materia, por ver cómo se forman los elementos químicos, me llevó a esta área de la astronomía, a conocer la evolución estelar y todo este proceso, y fue por eso que despertó en mí ese interés por conocer más y también compartir esos conocimientos de esta área. Entonces fue por eso que llegué a ingresar a la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico. ¿Por qué decides, o sea, teniendo las dos opciones, licenciatura en química y en química farmacéutico-biólogo, por qué escoges uno y no el otro? ¿Revisando el plan de estudios o por los temas? Sí, pues tenía, te digo, la de ingeniería química y licenciatura en químico biólogo farmacéutico. Solo que la parte de ingeniería química pues está un poco más relacionado al área industrial, ¿no? Entonces, y al ver una carrera que incluye tanto el área de química que me gusta como la de biología y también un poco pues, de farmacia, pues fue una combinación perfecta para mí en ese momento. Sí, antes de ingresar a la universidad, revisé su plan de estudios, me llamó la atención cada una de las materias que se aborda y es por eso que elegí esa carrera. ¿Consideras que es importante que las personas lean el plan de estudios antes de comprometerse con una carrera? Sí, 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 te da un panorama más amplio y puedes visualizar mejor cuáles son los temas que vas a ver, ¿no? Tal vez el nombre de la licenciatura diga una cosa y el plan de estudio diga otra, ¿no? Pero es muy importante conocer, abre mucho el panorama y te permite como que, pues en ese caso, saber a qué materias te vas a enfrentar. ¿En qué momento decides que la química es... Bueno, decides no, ¿en qué momento te das cuenta que la química es una carrera? O sea, puede ser un futuro estudiar química. Fue en el bachillerato, por las Olimpiadas de Química que participé, desde ahí sabía que quería estudiar química, pero te digo, después conocí más de fondo lo que es el área de biología, un poco del área de la salud, de medicina, entonces fue por eso que quería también enfocarme en esas áreas, pero sin perder de vista siempre la química. ¿De pequeña querías ser científica o quisiste ser alguna otra cosa? Mm, Siempre he tenido curiosidad por muchas cosas, pero no estaba desde pequeña enfocada como que esta parte, esta área. Eh, de mi familia nadie se dedica al área de la ciencia, todos son administrativos. Y bueno, yo he estado en diversos grupos, tanto de baile como de deporte, entonces he estado en varias actividades. Pero fue realmente hasta el bachillerato donde conocí como tal estas áreas, porque en la secundaria el conocimiento que me daban ahí sobre estas áreas de química, biología, no me atraparon en ese momento. Fue hasta el bachillerato. Hablando de la sociedad astronómica, como la Copérnico, y del momento en el que la conociste, estoy planteando la pregunta. ¿Qué tan importante crees que es la relación con compañeros, con profesores a lo largo de la carrera? En qué te beneficia, en qué te ayudan esas relaciones? Bueno, hablando de esa carrera y en general de la química, es, tienes que trabajar mucho en equipo. Todo el tiempo es trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos tanto teoría como la práctica. Tenemos
un laboratorio para cada materia, por decirlo así. Tenemos prácticas para cada materia. Entonces, siempre trabajamos dentro de un laboratorio. Y dentro de un laboratorio, pues siempre trabajamos en equipo. Entonces, tanto en el laboratorio es fundamental el trabajo en equipo, tanto fuera del laboratorio, porque estudiar en compañía de otros compañeros, pues es muchísimo mejor, se retroalimentan, se ayudan y esto hace que conocimientos que yo tengo, que él también no tenga, pues yo se lo puedo compartir y al contrario, ¿no? Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Tengo varios amigos de diferentes semestres que me han ayudado y también nos he ayudado en cierta parte para poder retroalimentar cada uno de los temas que nos hacen falta, ¿no? Y eso que mencionas de el trabajo en equipo creo que es algo muy importante, algo que intento recalcar cada vez que hago una entrevista, porque a veces a la gente se le olvida que la ciencia no la hacen solos, sino que se hace en equipo. Y esta parte que dices de... Espera, lo acabo de olvidar. Era trabajar en equipo. Oh, no puede ser. Y de que justamente trabajan teoría y laboratorio. Una pregunta podría ser química. Bueno, es que no sé cómo se divide la química. Les digo que los físicos son teóricos y experimentales. Los biólogos se dividen en bota y bata. ¿Cuál crees tú que sería como esa dualidad en la química? Mm, yo creo que sí, la de bata. Los químicos con bata y los químicos sin bata. ¿Y tú te Entonces, consideras químico con bata o químico sin bata? por las prioridades que tengo y por las áreas a las que yo me quisiera dedicar, sí me gustaría ser químico con bata. Me gusta más estar dentro de un laboratorio, estar con los materiales reactivos, haciendo prácticas, experimentos. Sí, es muy bonita la química también fuera de un laboratorio, pero a mí me gusta estar más adentro, haciendo experimentos y toda esa cuestión. Ahora vamos a la pregunta, que yo espero que la respuesta no sea muy corta. Eh, a lo largo de la carrera, me gustaría que me platicaras tu experiencia. Yo el consejo que les doy es que sea más o menos por semestres, porque a veces uno tiene como más claros, si no primer, segundo, tercero, así como en bloques. Y que me la platicaras a través de sentimientos, emociones que sentiste en ciertos momentos de la carrera. Alegrías, frustraciones, enojos, miedos. Sí, bueno, al principio de la carrera eh, éramos un grupo grande, la compañía, la convivencia entre compañeros pues era muy buena, nos ayudábamos mucho entre todos, pero pues desafortunadamente es una de las carreras en las que cada vez se desertan más y más los estudiantes. Entonces, de la gran cantidad que ingresamos, los que egresan pues son la minoría. Entonces, a lo largo de cada semestre, pues sí han ido disminuyendo por diversas cuestiones, ¿no? Han ido disminuyendo, pero bueno, con cada uno de los compañeros con los que he tenido la oportunidad de estar en un mismo salón, en un mismo laboratorio, pues ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Te haces de ahí de una nueva familia incluso, porque son personas con las que llegas a convivir día, tarde y a veces noche, ¿no? Estudiando, desvelándonos para estudiar para algún examen. Y bueno, son los lazos que uno hace con sus compañeros que es muy, muy fuerte. Entonces, no solamente por el área escolar, sino dentro, fuera de la escuela, ¿no? Entonces, al principio sí suele ser muy pesado, las carreras, las materias, perdón, sí son muy pesadas, pero al final nos damos cuenta que son materias que realmente son pesadas porque son la base de todo lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, todos esos temas los tenemos que captar muy bien, debemos entenderlos, porque al final, pues ya vamos como que de todos los temas que ya vimos en un principio, pues ya nada más vamos tomando de ahí algunos conceptos, algunos datos y ya lo vamos enfocando más al área de
como ya profesionistas, ¿no? En nuestra área laboral. Entonces, es una experiencia que a veces llega a ser un poco frustrante porque hay materias que sí cuestan mucho trabajo. A mí, por ejemplo, el área de cálculo integral, diferencial, sí se me hizo un poco complicado, pero bueno, al final de cuentas, recordando todas esas experiencias que tenemos dentro de un laboratorio, todas esas amistades que fuimos formando, pues son recuerdos que nos quedan para toda la vida. Y, y es muy enriquecedor conocer personas dentro de la institución que te ayuden, que ves que tienen un conocimiento extraordinario y no por eso pues se quedan con eso, ¿no? Entonces también ellos te comparten ese conocimiento de la mejor manera y eso es algo que se lo agradezco profundamente a cada uno de mis compañeros que también me han ayudado a seguir en ese camino, en esta área. Y como lo hablábamos antes, los compañeros, el poder tener esa convivencia, eh, es un gran apoyo y, y no deben dejar que se pase la carrera sin hacer nuevos amigos o conocidos. Hablas de que se te complicó el área de cálculo. Una pregunta que me gusta hacer es, ¿crees que se necesita saber que te gusten o solamente poder hacer matemáticas para estudiar química? ¿O ninguna? Bueno, que te gusten es algo complicado, ¿no? Pero sí resultan ser necesarias yo digo que para cualquier área de las ciencias, ¿no? El hecho de tener ya una base de matemáticas que sepas bien sobre esto, pues se va a ayudar posteriormente pues a las materias que vamos a tener. Si no, pues lo vas a tener que ver en la carrera, vas a tener que estudiarle mucho porque son materias que pues a fuerza las tenemos que pasar, pero también el hecho de que ya tengamos una base antes de entrar a la carrera, pues ayuda muchísimo. Entonces, no es tan necesario, bueno, sí, podríamos decir, no es tan necesario, pero al final de cuentas, el uso, la aplicación que vas a tener, pues te va a ayudar pues, para toda la carrera, porque las matemáticas están presentes en esta carrera, ¿no? Tanto en el área de cálculo como en el área de química analítica y demás materias que vamos viendo posteriormente. ¿Crees que el miedo que existe a las matemáticas, o sea, se justifica en esta carrera? O sea, que sean unas matemáticas realmente complicadas. Mm, no siento que sean tan complicadas dentro de esa carrera. O sea, sí lo vamos a aplicar, pero no tanto quizá como en física o en otra carrera. Entonces sí O en lo llegamos a matemáticas. ocupar. ¿Mande? O en Ah, en matemáticas. matemáticas, sí. Claro, así es. O sea, no son tan pesadas como en esas carreras, pero pues sí llegan a ser parte importante en diversas materias, como química analítica, como incluso farmacia, biofarmacia, en donde vemos también por medio de cálculos todos los procesos que lleva un medicamento al ingresar a nuestro organismo, ¿no? Dices que justamente convivías con tus compañeros día y noche, que la carrera pues obviamente demanda bastante tiempo de la persona que decide estudiarla. ¿Esto afectó de alguna forma tu convivencia con tu familia? Sí, lamentablemente sí. Este, es una carrera que te exige mucho, porque vemos no solamente la parte teórica, no solamente estamos en un aula, sino también en un laboratorio. Y para llegar a un laboratorio, ¿qué necesitamos? Pues estudiar antes de entrar a un laboratorio para cualquier práctica que vayamos a hacer, ¿no? Un ejemplo, hablemos sobre una práctica donde hagamos explosivos. Entonces, para esto, para entrar a esa práctica, yo ya tengo que tener una base teórica de lo que vamos a hacer dentro de un laboratorio. No puedo llegar sin saber nada. Ya tengo que tener esta base
Ya tengo que aprender bien sobre la teoría, por ejemplo, si vamos a hacer cristales de yoduro, de triyoduro de nitrógeno, perdón, debo de conocer sus características, qué es lo que voy a observar, pues un cristal de color morado, que es de un mal olor y que se descompone bajo la ligera cantidad de calor, ¿no? Entonces, son teorías, son parte de la teoría que ya debo de tener antes de llegar a un laboratorio. Y después de la práctica también es otra vez estudiar para entregar un informe, ¿no? Entonces, estudiar, o sea, todo el día estar en la escuela, llegar, hacer tarea y retroalimentar varios temas que quizá en ese momento en la clase no te quedaron claro, más aparte de lo que viste en el experimento. Entonces, es muy demandante el hecho de, en ese caso, de tener un buen periodo para dormir, en ese caso a las 8 horas, pues sí se vuelve un poco complicado, ¿no? Pero pues al final vale la pena, ¿no? Al final todo el esfuerzo que realicemos, toda todo ese tiempo que pues estamos invirtiendo en la escuela va a traer sus frutos al final de cuentas. Eso de los tiempos es complicado porque a veces se te va la vida en la escuela y, y a veces no te das cuenta, ¿no? Estás tan inmerso y tan metido que no te das cuenta. ¿Tú cuál crees que podría ser un perfil de ingreso a la carrera de química? Hablando solo de algunas características, o sea, no tienen que ser 20, pueden ser 2 o 3 características que te ayudarían a, pues, a llevar mejor la carrera. Claro, bueno, hablando de aspecto de conocimientos, saber ya una base bien sobre química, biología, matemáticas, física, pues sí es fundamental. Pero también debemos, yo digo que en cualquier carrera, ¿no? Tener esa parte de la disciplina, de la constancia, porque es una carrera que realmente es muy demandante, pero debemos de tener esas características para que, pues, no desertemos a la primera, ¿no? Sino que como en cualquier caso pueden haber algunos problemas o se nos puede dificultar algo, pero hay que seguirle y bueno, otro aspecto podría ser el de la curiosidad, ¿no? Tener siempre esa curiosidad de saber por qué pasan las cosas, qué es lo que realmente estudiamos, el por qué, este, el por qué existe esto, qué es lo que lo conforma, si reacciona eso con eso, qué sucede. Entonces siempre es como que tener esa parte de la curiosidad de qué va a pasar al momento de que yo reaccione esta materia con esto. Entonces eso es algo fundamental y yo creo que en cualquier área de la ciencia es algo que debemos de tener, ¿no? Esa parte. Y, y la constancia, la perseverancia, que son fundamentales para no desistir ante algún problema que se les pudiera presentar. Me parece muy curioso que digas curiosidad. A mí me encanta escuchar cuando dicen curiosidad porque es una característica innata de cualquier persona que estudie ciencia. Yo creo que de cualquier ser humano, pero siento que Sí, hay cierto grado bastante elevado de curiosidad en las personas que han estudiado alguna ciencia. ¿Cómo cambió tu lenguaje al momento de estudiar la carrera? O sea, esa forma de comunicarte con personas que no estudian ciencia. eh, sí, es cierto que vemos ya palabras más técnicas, ocupamos más tecnicismos dentro de la carrera, pero el hecho de también estar inmersos en esta parte de la divulgación científica, pues también te ayuda como que a tratar de esas palabras o conocimientos que vemos dentro de la escuela, con palabras técnicas, pues transmitirlo a personas que no estén en esta área, pero que lo puedan entender. Entonces, creo que el área de esta parte de la divulgación científica me ayudó mucho, mucho en eso, Y en poder antes, transmitir eso. y antes de la divulgación. Antes de la divulgación, sí, es como que todos los términos técnicos que ocupaba dentro de la escuela, cuando alguien me preguntaba, mi familia, ¿no? Me preguntaba algo y trataba de decir lo mismo que veía ahí dentro de la escuela, pues era como que, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, para empezar, ¿qué significa esa palabra?
Entonces es algo muy complejo, pero que pues más que nada la práctica y el hecho de entender bien un tema te va a ayudar también a enseñarlo con palabras más comprensibles. Entonces es algo fundamental en ese aspecto. Sí, es que a veces se me olvida que el 90% de mis invitados son divulgadores y muchas veces te acuerdas de cómo te comunicabas desde que empezaste a hacer divulgación en adelante, pero me parece muy divertido acordarse del previo, porque el previo pues es el mayor parte de los casos, el mayor parte de las personas que van a estudiar ciencia y no van a hacer divulgación. Sí, Em, ¿Cuál sería para ti? Ah, no, me equivoqué de pregunta, perdón. Em, ah, ¿Cómo cambió tu punto de vista el estudiar una carrera de química? ¿Cómo cambió tu forma de ver la vida, de ver los procesos, las cosas en general? pues realmente gracias a la química he respondido varias de mis dudas existenciales que he tenido a lo largo de la vida, que si bien me las preguntaban, no era yo también por investigar más sobre eso. Entonces, algunos términos, temas que yo realmente sí tenía curiosidad, pero desconocía el por qué. Dentro de la carrera, principalmente dentro del área de la química, pues me, como un tema así de casual en la clase, los maestros lo comentaban y era como que, ah, esa pregunta siempre la he tenido, siempre me lo he preguntado, pero pues nunca ni yo era por investigarlo, ¿no? Entonces, que un maestro te lo explique y que sea un tema que vas a ver dentro de tu temario, pues también te motiva más y hasta le pones más atención, ¿no? Entonces, pues sí, gracias a la química he podido ver y explicar más fenómenos que si de por sí me parecían interesantes, ahora me parecen muchísimo más interesantes porque ya conozco mejor el proceso de cada uno, ¿no? Sí, en episodios anteriores, como si fuera serie de televisión, en otras entrevistas estuvimos platicando justamente de que este momento, ese momento que tienes tú internamente cuando descubres que entiendes un tema o que algo que parecía imposible lograste entenderlo, es como de las mejores experiencias que te puedes llevar de la carrera. Y creo que se identifica mucho con esto que dices de que justamente cuando estás viendo las cosas y de repente ves que algo cobra todo el sentido del mundo, como de vaya, he dado un paso más. Sí. ¿Qué perfil maneja la carrera de egreso? Hablando de si están más enfocados en hacer investigadores, en hacer personas que se dediquen pues ya más a la práctica o al gobierno. Bueno, en ese caso, en la carrera y QFB está un poco más enfocado al área de la salud. Entonces, por lo general, sí se maneja lo que es el trabajo dentro de un laboratorio clínico, por ejemplo, o dentro de una farmacia, pero al ser una carrera que incluye tres áreas, o sea, sí te puedes dedicar como que al área de la salud, pero también se puede enfocar al área de la química exclusivamente o de la biología, porque ya tuvieses como que esa base de esas tres áreas. Entonces, en ese caso, a mí me gustan las tres, pero no me veo tan enfocada en el área de la salud. Me gustaría irme más ya sea al área de la química o de la biología. Entonces, sí está enfocado principalmente esa parte, igual la investigación, varios, si no casi todos de mis maestros, pues son investigadores de tiempo completo ahí dentro de la institución. Entonces, también es algo que te motiva ver a tus maestros que están en constante investigación, leer sus artículos, sus papers que publican. Entonces, también son una fuente de inspiración, no solamente ahí dentro del aula, sino fuera con su trabajo que realizan de investigación científica. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué va tu proyecto? Tengo entendido que estás haciendo la tesis y cuáles son tus planes a futuro. Sí, bueno, mi tema como tesis apenas voy a empezar, pero sí, ya tengo que empezar a checar como tal los temas.
lo que te comentaba, aunque esté un poco más enfocado al área de la salud, mi carrera, sí pienso dirigirme más al área de química o de biología. En ese caso, como desde un inicio empecé a conocer esa parte de la astronomía y he tratado de llevarla dentro de la agrupación de divulgación, dar talleres de astronomía, física y química. Entonces, pues me ha abierto también otros panoramas que, que no se me han brindado en la escuela, pero que gracias a la divulgación pues he conocido. Uno de ellos es la astrobiología y la astroquímica. La astrobiología, pues, es el estudio del origen y la evolución y todo del universo, ¿no? Entonces, uno de los objetos de estudio, por ejemplo, de la astrobiología es, no sé si recuerdas de alguna noticia que estuvo publicada hace unas semanas sobre la existencia de vida en Venus, Ujú. porque se encontró la molécula de fosfina. Y que todo el mundo decía que Entonces, había vida en Venus. ajá, exacto. Entonces, esa es un área de enfoque del estudio de la astrobiología, ¿no? Que se realiza mediante la captación de ondas de radio, por ejemplo, y que en México, pues también tenemos instrumentos astronómicos que ayudan mucho en esta parte de la investigación, como es el GTM, Gran Telescopio Milimétrico, que se encuentra en Puebla, que también como que se enfoca en esas áreas de la astrobiología, de la astroquímica, ¿no? De estudiar también las moléculas que se encuentran dentro del universo, que se encuentran dentro de las estrellas. Y bueno, realmente sí me gustaría hacer como un posgrado posteriormente a la carrera en estas áreas. Y pues en una de mis opciones que he buscado, pues está la del INAOE, la del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Me he enterado que también puedes hacer posgrados en estas áreas cuando ya estés estudiando, aunque ya hayas estudiado, no sé, el área de química, biología, física, esos te ayudan muchísimo para entrar a este tipo de posgrados. Entonces, esto pues me he enterado gracias a conferencias que he entrado ahorita afortunadamente, dentro de esta cuarentena, dentro de la pandemia, pues varias instituciones como esta pues han brindado diferentes conferencias, ¿no? Entonces, en una de ellas pues fue que me enteré de esta información. Y pues sí, realmente como que me agrada muchísimo estas áreas y espero en un futuro como que inclinarme a esta. Espero que se logre. Se ve que tienes como muy claro ese objetivo y esperemos que llegues hasta ahí. ¿Alguna Sí, vez has gracias. participado en algún congreso, coloquios, simposios? Eh, dentro de la escuela, en diciembre, la primera semana de diciembre o la última de noviembre, celebramos lo que es la Semana de la Química. Entonces, hay diversas actividades, pero así como me gustan mucho esas áreas, pues también me gusta un poco el área artística. Entonces, en estas actividades, pues se presentan simposios o coloquios así estudiantiles, pero pues también hay concursos de baile, de todas esas partes artísticas. Entonces, a mí me gusta muchísimo eso y en esas semanas de la semana de la química, pues me he enfocado más a esa área artística. He entrado a concursos y pues afortunadamente, pues sí, sí he tenido buenos lugares, pero pues no he participado en esa parte, ¿no? Hasta pues en este año sí se va a realizar este evento, va a haber eh, simposium y todo de ese tipo estudiantil. Entonces, pues ya como no voy a poder participar en baile, porque no se puede, no vamos a regresar a clases presenciales en ese semestre, pues esa es mi oportunidad. Afortunadamente, pues ya tengo un asesor, un maestro con el que voy a estar trabajando y voy a presentar ya un proyecto por fin este año. No, está bien, está perfecto. Justamente ahorita podemos hablar de esa parte artística, que yo creo que sí se podría hacer en línea, pero bueno, habrá que hacer demasiados ajustes. Y yo tampoco tengo muy Sí. claro de cómo se podría llegar a realizar. La pregunta te la hacía porque justamente creo que es importante la parte de los coloquios, congresos y simposios, porque es donde hay un encuentro con los pares, un encuentro con gente que también realiza trabajos similares o que vienen de la misma área.
pues esa retroalimentación es importante. Pero también lo quería juntar con el hecho de las conferencias que mencionaste tú que justamente el posgrado pues sacaste la idea de una conferencia a la que asististe. Pues limitándome a conferencias, quiero que me platiques qué tan importante crees tú ahora sí que es acercarse a justamente este tipo de actividades, conferencias, de otros temas que quizá tú no estás estudiando pero podrían interesarte. Sí, primeramente, haciendo recapitulación de lo que comentamos anteriormente, como tal, dentro de mi escuela, me refería a esta parte de dentro de la escuela, no he participado en algún tipo de congreso o simposio, ¿no? Pero fuera de la escuela sí. Y más en este periodo de cuarentena, tuve la oportunidad de participar en el Congreso Nacional de Ciencia, organizado por Omnisciencia, y y en ese lapso también he impartido cursos sobre astronomía para niños, para el curso de biología, y sí he participado en diversos congresos, ¿no? Pero pues en línea y fuera de mi institución. Y bueno, en la parte de las conferencias, eh, realmente creo que saber sobre diversas áreas, o sea, ya sea de la ciencia o no, conocer más, abrir más nuestros horizontes, pues nunca está de más. Y más ahorita que estamos viendo que hay varias instituciones que están otorgando cursos gratuitos, conferencias, charlas de diversos temas, pues es muy importante como que pues registrarnos, entrar y aprender cosas nuevas, o que incluso que sin querer pues lleguen a tocar un tema que es de nuestro interés y puedan como que ampliar mejor nuestro conocimiento que tenemos al respecto. Es lo que ya me ha sucedido en varias ocasiones con varios congresos o eventos que ahorita se están realizando en línea y que pues he tratado como que de meterme ahí en varios temas, ¿no? Y creo que justamente esta pandemia, como dices, ha abierto posibilidades a acercarse a... Porque antes, bueno, lo padre de los congresos es que justamente conoces personas de otros lados y vas a esos otros lados. Pero lo padre de que sean en línea es que es más accesible. Si tienes para irte al otro lado de la República Sí. para poder acceder. Ya estamos llegando más o menos a la recta final. Todavía nos faltan por ahí un par de preguntas. Si hay alguien en el internet es momento de que pues, comente o haga alguna pregunta para leerla después de, de estas o de alguna de estas. A Davos Mesa, pues muchas gracias por seguirnos en el canal de Twitch. Estamos creciendo ahí poco a poquito. Y bueno, continúo con, eh, con las preguntas. ¿Cuál fue tu materia favorita? Si no puedes escoger una, te doy chance de que me digas dos. Mm, fueron muchas, dos es poco, pero bueno, vamos a tratar. Creo que reactividad de compuestos orgánicos y química analítica fueron de las materias que más me llamaron la atención. Química analítica en lo particular sí me costó desde un principio, pero una vez entendiendo bien cada uno de los procesos que se tienen que hacer y llevándolo ya a la práctica, pues ya me resultó mucho más fácil. Entonces, química analítica y reactividad de compuestos orgánicos fueron de las dos materias que más me gustaron. Y bueno, la materia de reactividad de compuestos orgánicos, pues aquí vimos sobre la capacidad que tienen las sustancias de realizar reacciones químicas, en ese caso con compuestos orgánicos, con compuestos que tienen reacciones o enlaces con el carbono. Entonces fue una de de las mejores materias que creo que pude haber tenido. Esa me sonó interesante. ¿Puedo ir a tomarla? ¿Puedo ser oyente? ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere estudiar, ya sea química, QFB o una carrera de ciencia? Claro, bueno, pues primeramente para la base teórica, en la parte de los conocimientos,
el hecho de saber, pues bien, lo que es la parte de química, biología, física y matemáticas, en sí te van a ayudar muchísimo para elegir, pues, para, ya cuando estás dentro de la carrera. Y yo creo que más en esa parte de la química, sí debes de saber que vas a trabajar mucho tiempo y casi toda la carrera en equipo. Es un trabajo en equipo, siempre, ya sea por más que nada por las prácticas de laboratorio. Siempre son en equipo, son muchas las prácticas que realizamos. Te digo que casi cada materia tiene su propio laboratorio, hacemos prácticas de cada materia, entonces pues siempre es el trabajo en equipo. Además de que el trabajo en equipo pues también te ayuda muchísimo, ¿no? El trabajo es un poco más liviano y te puedes ayudar, puedes complementar toda tu información, todo este conocimiento con los demás compañeros. ¿Qué te hubiera gustado saber o que alguien te dijera antes de entrar a la carrera? Mm, bueno, como tal, para empezar, te digo, yo pensé que nada más era licenciatura en química o ingeniería en química. No sabía que podía estar la química relacionada a otras áreas. Entonces, actualmente, pues me entero que hay más relaciones, hay más carreras de la química junto con otras áreas que, que, este, que me hubiese gustado también saber desde un principio. Entonces, si quieren estudiar el área de química, pueden, y si nada más es el área de química, pues está bien. Pero si les gusta la química y aparte otras áreas, pueden investigar sobre qué carreras hay de química en relación al área que les gusta, ¿no? Porque en sí son muchas las áreas, las carreras de química como tal. Entonces sí pues hay para elegir realmente. Entonces, si te gusta la química y, no sé, alguna otra materia, puede que haya una licenciatura exclusivamente de esas áreas que te gustan. Y es importante revisar cuál es tu catálogo, cuáles son tus opciones. Y yo tenía una amiga que quería estudiar química aquí en la Ciudad de México y así fue como yo conocí la facultad de química y me enteré que tenían su propia facultad porque tenían un chorro de carreras allá adentro, o sea, no era solo porque los químicos se querían separar. Y sí, como dices, probablemente existan ya varias carreras compuestas, ya con los años han salido o surgido carreras nuevas, entonces probablemente haya carreras que justamente junten varias áreas. También creo que con lo que comentas tú es importante pensar que si más o menos tienes claro hacia dónde vas, es más fácil encontrar el camino. Me refiero a eso porque puedes estudiar biología y desde la biología enfocarte hacia la química. Puedes estudiar químico, farmacéutico, biólogo y quedarte solo con la química y la biología, así como es tu caso. Puedes estudiar química solamente y de ahí intentar saltar a la biología. Se puede y se puede saltar entre carreras también. Sí, sí, Entraste... y descubrir, No, sí, sí, dime. no, y bueno, investigar, como dices, ¿no? Cada vez surgen más y más carreras que hasta ahorita pues desconocemos, ¿no? Entonces, estar como que actualizados también en esta parte de las nuevas licenciaturas que van saliendo. Por ejemplo, para estudiar astronomía, antiguamente pues nada más tenías que estudiar, eh, para estudiar astronomía pues era a partir de una maestría, ¿no? De un posgrado. Pero pues actualmente ya hay en una universidad la licenciatura en astronomía. Entonces son cuestiones que se van actualizando y que también debemos estar informados para no caer en esa parte de, yo quería estudiar licenciatura en astronomía, pero pues no sabía, pensé que todavía no había y por eso entré, no sé, a otra carrera para después estudiar esta parte. Sí, exacto, es importante conocer ese abanico de posibilidades. ¿Entraste a la carrera con algún tema que te gustaba en específico? ¿Y a lo largo de la carrera fue cambiando? Sí, 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 sí. De hecho, eh, desde un principio pensaba tal vez que me iba a dedicar más a esa parte de la salud,
por el área, ¿no? Que entré, químico, farmacéutico, biólogo, pero le digo que fue en mi primer semestre cuando empecé a descubrir esta área de la astronomía, entonces me empezó a llamar muchísimo la atención y es por eso que también ha ido cambiando un poco mi percepción al respecto. Entonces como que ya el área de la salud está un poco descartada, no por completo, todavía no, pero sí el área también de la astronomía en relación con estas áreas que estoy estudiando, pues también es una buena opción. Y a mí me gusta mucho esta pregunta porque me gusta ver cómo las responden. Son muy raros, ya tuvimos un caso, pero son muy raros los casos de personas que entran queriendo estudiar una sola cosa y salen estudiando esa cosa en específico. Generalmente gracias a la variedad enorme que tienes de materias, conoces estudios nuevos, cosas nuevas que se pueden hacer y de alguna te enamoras. Em, algo te iba a preguntar que tenía que ver con eso. Un abanico, pero ya se me olvidó. Hoy ando medio despistada, una disculpa. Quiero saber si me puedes platicar un poco de qué tienes ahí atrás, el fondo que nos preparaste. Ah, sí, pues es parte de todas las reacciones que llevo. Aquí, como puedes ver, la estructura química de la cafeína y de la serotonina. Entonces, pues son moléculas que vemos dentro del área de la química orgánica. Son reacciones bueno, como tal, las reacciones las que hacemos dentro de esta área, pues ya hay bases establecidas, ¿no? Es como en el juego del ajedrez. En el ajedrez ya hay reglas establecidas, pero pues uno depende de cuál es la técnica que va a llevar a cabo, ¿no? Cuál va a ser la jugada que va a realizar. Entonces, dentro de la química, pues ya hay eh, reacciones o compuestos ya establecidos, pero nosotros lo que hacemos es jugar con todos esos compuestos. Vemos cada quien ve diferentes mecanismos de reacción, diferentes mecanismos de cómo a partir de estos reactivos podemos llegar a estos. Entonces, es un juego realmente, ¿no? Es algo que tenemos desde niños y que ahorita lo seguimos realizando, pero ya con bases más teóricas, con un poco más de esta parte de la ciencia, pero que es algo que esperemos que uno nunca pierda, ¿no? Esta parte de querer experimentar, de querer qué pasa si yo en conjunto tengo tal molécula y, bueno, en ese caso en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa si, si yo reacciono a tal cosa? Entonces, es algo que no debemos de perder de vista. Desde los niños, todos nacemos con esta parte de la curiosidad, entonces es algo que debemos retroalimentar día a día con los niños para que nunca pierdan esa parte y para que en un futuro, pues si ellos también así lo desean, pues se puedan enfocar en esa área de la biología, de la ciencia como tal, y puedan seguir realizando todos esos experimentos, pero ya dentro de un laboratorio con bases más científicas. Sí, estoy de acuerdo contigo al 100%, fomentar la curiosidad. Y creo que también aparte en los niños, pues en todas las personas, porque a veces quizá los que les quitan las ganas a los niños son los papás, entonces si empezáramos fomentando la curiosidad en los papás podrían fomentarlas también en sus hijos y no tendríamos ahí eslabones perdidos. Dice Davos, Sí, sí, sí. cero químico. Eh, Nos gusta tu fondo. A los dos nos gusta tu fondo. Sí, sí, sí. Dos, Gracias. dos cosas o dos aficiones que tengas que no estén relacionadas con la ciencia. Ok, bueno, pues como ya había comentado, me encanta mucho toda esa parte del baile, ¿no? De la danza. Ya llevo más de 10 años bailando. Este, todavía hace 2 años seguía en esa área de estar en grupos de danza, de baile, pero pues también la carrera también te pide mucho, ¿no? O sea, sí puedes hacer otras actividades, pero no que comprometan o que interfieran con horarios escolares y cosas así.
Entonces, pues llegó a un punto en el que dije, no, pues hasta aquí, o sea, yo no puedo seguir como que con los dos al mismo tiempo, entonces tengo que darle como que mayor prioridad a la escuela y ya posteriormente, pues ya el próximo año que egrese, tenga un poco de más tiempo para volver a retomar esta parte. Pero el área de la danza siempre me ha gustado, el área de deportes, que bueno, esto también ya tiene ya algunos años que lo dejé, por lo mismo de que los tiempos como que no me daban. Sí se puede hacer ambos, ¿no? Si tienes una muy buena organización con tus tiempos, horarios, pero es algo complicado también. Entonces, sí, de vez en cuando pues salgo a correr un rato o cosas así, pero el hecho de estar en una disciplina dentro de un deporte, pues ya no he podido. Pero el área de deporte, el área de la danza, es algo que me gusta muchísimo. Como decíamos hace rato, los tiempos te comen cuando estudias una carrera. Ahora sí ya. Sí, sí, sí. Ah, bueno, dice Davos, hacer ciencia es una forma de vida, efectivamente. Sí, es algo que forma parte de nuestro día a día, ¿no? De diferente perspectiva que lo queramos ver. Y bueno, lo que te comentaba desde los niños, como que seguir fomentando esta parte. Si preguntan algo y nosotros no lo sabemos, pues podemos decirle, no, o sea, no, realmente yo no lo sé, pero podemos investigarlo juntos, ¿no? También como que inculcarlos en esa parte de investigar algo que no sepan. Y si ya lo sabemos, es explicárselo de la mejor manera para que ellos lo puedan entender y pues puedan comprender mejor el concepto. Exactamente. Ahora sí, ya vamos cerrando. Algo que quieras platicarnos. Este es el momento spam, el momento libre para publicidad de lo que tú gustes, de lo que gustes recomendarnos. Bueno, pues primeramente, para todos los que estén interesados en estudiar esta área del área de la ciencia, como la química o QFB, si gustan, yo tengo varios libros al respecto de diversas áreas, de química, biología, matemáticas, farmacia. Entonces, pues si alguien está interesado, si va a entrar a esa carrera o quiere investigar un poco más, saber un poco más, pues no sé si quieren mandarme mensaje por correo. Estoy como pauquintas2017 @gmail.com. Les puedo enviar libros que tengo para que empiecen a estudiar esa parte. Y por otra parte, si quieren conocer un poco más sobre este aspecto de la astronomía, de la química, biología, como había comentado, pues pertenezco a la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, en donde realizamos continuamente diversos talleres de divulgación. Entonces pueden seguirnos en nuestro Facebook, Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, pueden darle like y pueden recibir esa información que constantemente subimos. Y cualquier duda, pregunta, pues nos pueden mandar mensaje y tratamos de responderlo, ¿no? Igual si tienen dudas sobre el uso o manejo de telescopios, también podemos ayudarlos en esa parte. Un ratito en la página de Facebook, ahí dejo el link en la descripción de este video. Pues agradecer a Davos que estuvo aquí con nosotras, a todas las personas que lleguen a ver esto en algún momento futuro, a ti Paola por aceptar esta invitación que te llegó así de la nada. Me gusta decirles gracias por aventarte a lo desconocido, ¿no? Porque no tenías como muy claro a qué venías, pero ya se acabó, ya terminamos, ya puedes respirar. ¿Qué quieres despedirte, comentar algo más, algo que quieras agregar? Bueno, pues gracias a todos los que nos estuvieron acompañándonos en la transmisión. Eh, Cualquier cosa que tengan, alguna duda sobre cómo es estudiar esta área, pues también pueden mandar mensaje para platicar más a fondo y pues agradecerte, ¿no? Principalmente a ti por esta iniciativa, por este gran proyecto que tienes y pues gracias por la consideración también para invitarme en esta ocasión. No, muchas gracias a ti por aceptar. Este programa está hecho a base de invitados y si los invitados no aceptaran, yo estaría ahí, está viendo videos de YouTube probablemente. Pues eso es todo por el día de hoy. Recuerden que nos vemos los miércoles y los viernes
a las 7 de la noche y de repente algún lunes que nos ponemos locos tenemos episodios extra. Pues eso sería todo. Nos vemos este miércoles. Ah, no, este viernes. ¿Qué es hoy miércoles? El viernes. Nos vemos el viernes a las 7.